A ver, jóvenes, comenzamos. Estamos tristes, ¿no? Por la suspensión de Paulo Guerrero. Un año, ¿no? Un año. Voy a apelar, ojalá que le bajen la pena, ¿no? De un año, así es. Pero las clases tienen que continuar, así es, ¿ya? A ver, hormonas. Primero en plantas, luego en animales. En caso de animales, caso humano, sistema endocrino humano. Bien, 5 son las hormonas que están presentes en las plantitas. A ver, ponemos por acá. Recuerden que las hormonas son sustancias químicas, mensajeros químicos que regulan alguna función dentro del organismo. ¿Ya? La primera hormona vegetal se denomina auxina. ¿Ya? La auxina. Hay una auxina que es bien conocida. A esa auxina que es bien conocida se le llama IAA. ¿Quién es el IAA? Es el ácido indol acético. ¿Ya? El IAA, una auxina más conocida. ¿Qué es lo que hace la auxina? La auxina se encarga del alargamiento. ¿Ya? No, alargamiento de la célula, alargamiento celular. Miren acá está la célula, miren, ahí está la célula. ¿Qué le dice la auxina a la célula? ¿Qué le dice? Tienes que alargarte, ¿de acuerdo? Y ahí está entonces ya más largo, ya está, ya la célula se alarga, ¿de acuerdo? ¿Y para qué la célula se alarga? Para que posteriormente, ¿qué? Pueda dividirse, ¿ya? Entonces, ¿de qué se encarga la auxina? La auxina se encarga del alargamiento y posteriormente se encarga de la división celular, alargamiento y división celular. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se dividen las células? Hay más células. ¿El organismo cómo se ve? Más grande, ¿sí o no? Por consiguiente, ¿qué pasa con la plantita? Crece. La auxina se encarga del crecimiento, pero ese crecimiento, ¿cómo es? Longitudinal. Le dice a la plantita que vaya para arriba, que vaya para abajo. A eso se llama crecimiento longitudinal, ¿ya? Miren acá nomás, en borrador, miren acá tenemos a la plantita. Ahí está la plantita, ahí está la raíz, ahí está el tallo, la hoja, por acá la flor. Muy bien, ahí está el suelo. Ahora, con respecto a la luz, el estímulo luz, hablamos de una respuesta de crecimiento, ¿ya? Tropismo, de crecimiento con respecto a la luz. Fototropismo. ¿Qué pasa con el tallo con respecto a la luz? ¿Se acerca o se aleja a la luz? ¿Qué dicen? ¿Se acerca, sí o no? Acá está el tallo, era más pequeño y sigue creciendo, sigue creciendo. Se trata de acercar a la luz, ¿sí o no? Por eso, ¿cómo se dice? Para el tallo, ¿qué es? Fototropismo positivo. ¿Y qué pasa con la raíz con respecto a la luz? Se aleja, ¿sí o no? Entonces, ¿a eso cómo se llama? A eso se llama fototropismo negativo. Muy bien, eso es con respecto a la luz. Ahora con respecto a la tierra, ya acá está el núcleo de la tierra, ya muy bien, ahí está la tierra. La raíz trata de acercarse o no, no lo va a conseguir, pero trata de acercarse hacia el núcleo de la tierra. ¿Cómo se dice a eso? Geotropismo. Geo porque el estímulo es la tierra, el centro de la tierra. Geotropismo positivo para la raíz. ¿Y qué pasa con el tallo? ¿Qué pasa con el tallo? Ya se aleja, ¿sí o no? ¿Cómo es? Geotropismo negativo con respecto a la tierra. Ya vamos a poner entonces eso. La auxina es responsable del crecimiento longitudinal. Muy bien, la auxina es responsable del fototropismo. Fototropismo positivo y negativo. ¿Positivo para quién? Para el tallo, para las hojas, para la flor. ¿Negativo para quién? Para la raíz, porque trata de alejarse. Muy bien. Y también se da el geotropismo por acción de la auxina. Lo mismo, hay positivo, negativo. ¿Negativo para quién? ¿O positivo para quién? Para la raíz y negativo para el tallo. Muy bien, ahí tenemos entonces el fototropismo y el geotropismo. A ver, ponemos por acá, ¿de qué más se encarga la auxina? Se encarga de la diferenciación. Diferenciación de los vasos conductores. ¿Quiénes son los vasos conductores? Xilema y floema. Diferenciación del xilema y floema. Formación del xilema y del floema. ¿De qué más se encarga la auxina? Se encarga de enraizar. Enraizamiento.
enraizamiento de estacas. ¿Qué son estacas? Las estacas son segmentos ¿de qué? Son segmentos de tallo, son segmentos de ramas, segmentos de hoja que cuando se ponen al suelo, ¿qué es lo que hace la usina? Estimula para que echen raíces, para que formen raíces, ¿de acuerdo? Ya es una forma de reproducción que tienen las plantas, ya gracias a las estacas que se enraizan por acción de las auxinas. Muy bien, también tenemos por acá que las auxinas, ¿de qué se encargan? Se encargan de la formación del etileno, otra hormona que ahorita lo vemos. Las auxinas, ¿de qué se encargan? Se encargan del crecimiento, se encargan del desarrollo del fruto. Crecimiento, desarrollo del fruto. ¿Quién? Las auxinas. Muy bien. Segunda hormona. Ponemos por acá la segunda hormona. ¿Quién es? La citocinina. La segunda hormona viene a ser la citocinina. Ahora, ¿qué hace la citocinina? Trabaja conjuntamente con la auxina. ¿De qué se encarga la citocinina? Se encarga de la división celular. Si la célula se divide, aumenta en número. Por consiguiente, crece la plantita. La citocinina, ¿de qué se encarga? Del crecimiento. ¿Pero qué crecimiento? Lateral. Crecimiento en grosor. ¿De acuerdo? ¿De qué se encarga? De la ramificación. Ya se encarga de formar ramas. ¿Quién? La citocinina. Muy bien, ponemos por acá otra función de la citocinina. Viene a ser la formación. ¿Formación de quién? Formación del fruto. Formación del fruto, mientras que acá es desarrollo del fruto, crecimiento del fruto. También, ¿qué hace la citocinina? ¿Qué es lo que hace? Inhibe. ¿Qué inhibe? Inhibe la senescencia. ¿Ya? Ahorita explicamos qué es senescencia. Por lo mientras, ¿qué hace la citocinina? Impide, inhibe, no deja que se realice la senescencia. Muy bien, ponemos por acá la siguiente hormona. Viene a ser la giberilina. La giberilina, el ácido giberélico. Ya puede ser AG o puede ser GA, ácido giberélico. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la giberilina? La giberilina se encarga, actúa a nivel del tallo, crecimiento del tallo, alargamiento del tallo, se encarga del alargamiento, del tallo, la giberilina. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a tener acá que la giberilina se encarga de la germinación. Giberilina responsable ¿de qué? De la germinación. ¿Quién germina? La semilla, ¿de acuerdo? Se encarga de la germinación de la semilla. Acá está la semilla. Esa semilla se encuentra en las condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que pasa? Germina, ¿de acuerdo? Forma una nueva raíz, forma un nuevo tallo. Ya luego la auxina continúa con ese crecimiento. ¿Ya? Eso viene a ser germinación de la semilla. También, ¿de qué se encarga? De la formación de flores. ¿A eso cómo se llama? Floración. Floración es cuando las yemitas presentes en las ramas, en los tallos, ¿en qué se convierten? En flores. A partir de una yema que sale una flor. Ese proceso se llama floración. ¿Quién lo hace? La giberilina. Ponemos por acá la siguiente hormona, viene a ser el ácido abscísico. Ácido abscísico. Al ácido abscísico también se le denomina ABA, ¿de acuerdo? Ácido abscísico. El ABA, ¿de qué se encarga el ABA? El ácido abscísico, ¿ya? Miren, estas tres hormonas que hemos visto básicamente se encargan del crecimiento, de la división celular. En cambio, el ácido abscísico es antagónica a ellas. ¿Qué hace? Inhibe, impide, inhibe el crecimiento. El ácido abscísico, ¿qué es lo que hace? Impide el crecimiento, inhibe el crecimiento. ¿Ya? Muy bien, el ácido abscísico también inhibe. ¿Qué inhibe? Inhibe la germinación. No deja que se dé la germinación de la semilla. Inhibe la germinación de la semilla. ¿Qué más inhibe? También inhibe la floración. Inhibe la floración.
Es decir, ¿en qué se está? En latencia. Ya cuando la semilla no germina, está en latencia. Cuando la yema no forma flores, ¿en qué va a estar? En latencia. Ya está en latencia, en letargo, cuando no hay floración, cuando no hay germinación. Eso hace el ácido abscísico. ¿Qué más hace el ácido abscísico por acá? ¿Qué realiza? La senescencia. ¿Qué viene a hacer la senescencia? La senescencia se relaciona o es la caída. ¿Caída de qué? Caída de hojas, caída de frutos, es el envejecimiento ya de la plantita. En invierno y en otoño caen las hojas, caen los frutos. ¿A eso cómo se llama? Senescencia. ¿Y a quién no deja que se realice la senescencia? La citocinina impide la senescencia. ¿Ya? El ácido abscísico, ¿qué es lo que hace? El ácido abscísico cierra los estomas. Cierra los estomas cuando hay sequías. Cierra los estomas cuando hay sequías. ¿Qué pasa por el estoma? ¿Qué pasa por este orificio? ¿Qué se da? La transpiración, pérdida de agua en forma de vapor. ¿Ya? Pero si en el medio ambiente, si fuera de la plantita no hay agua, no le conviene perder agua. Entonces, ¿qué hace el ácido abscísico? Cierra los estomas cuando hay sequías. Y la quinta hormona, ¿quién es? Es el etileno. ¿Ya? El etileno. A ver, ¿qué decimos acerca del etileno? El etileno viene a ser la hormona que inhibe. ¿Qué inhibe? Inhibe el crecimiento. Es la hormona que inhibe el crecimiento de la raíz. ¿Ya? La hormona que inhibe el crecimiento de la raíz. ¿Quién es? El etileno. ¿Ya? Muy bien. También el etileno se encarga de la maduración. El etileno es el responsable de la maduración del fruto. ¿Ya? A la fresa verde lo vuelve rojita. El etileno también es responsable de la senescencia. Ya, de la senescencia, envejecimiento, senescencia acelerada. Ya, senescencia acelerada. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones ambientales puede haber un envejecimiento, una senescencia acelerada. Muy bien, jóvenes, las tres primeras hormonas son estimuladoras porque básicamente estimulan diferentes funciones estimuladoras, aunque también la citocinina inhibe, impide. Las otras dos siguientes, ácido abscísico y etileno, son básicamente inhibidoras, ya que actúan en contra de las estimuladoras. Inhibe, acá también inhibe, pero también estimulan, A ver, con respecto al fruto actúan 4 hormonas, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama la primera hormona que actúa con respecto al fruto? ¿Qué hormona actúa con respecto al fruto? Primero, citocinina, muy bien. ¿Qué hace la citocinina? Forma, ¿sí o no? Acá dice citocinina, forma el fruto, muy bien, correcto. Luego, ¿quién actúa? Auxina, ¿no? Después de que se ha formado el fruto, ¿qué hace la auxina? Lo desarrolla, lo hace crecer, ¿de acuerdo? Luego, ¿quién actúa? El etileno, muy bien. ¿Qué le hace al fruto? Le hace madurar, muy bien, correcto. ¿Y luego quién actúa? El ABA, ¿sí o no? El ácido abscísico, ¿qué le hace? Le hace caer, ¿sí o no? Así es, caída del fruto, senescencia. ¿Ya? Entonces, hay una secuencia con respecto al fruto. Bien, jóvenes, ahí están las hormonas vegetales. Ahora vamos a hablar acerca de las hormonas animales, ¿ya? Pero solo nos enfocamos en el caso humano. Recordarán las clases pasadas, sistema digestivo, primero en los animales, luego humanos. Sistema excretor, también, ¿no? Sistema circulatorio, también. Primero en los animales, luego en el humano. En cambio, sistema endocrino es solo en el humano, ¿de acuerdo? Ya que no nos van a preguntar sobre los animales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Yo sé que en la DUN y Tríceps y Pitágoras se han dado toda una clase de sistema endocrino animal. ¿De acuerdo? ¿Ya? No va a venir, ya no viene en el segundo examen y tampoco en el examen de admisión. ¿De acuerdo, jóvenes? Así es que solo nos enfocamos en el caso humano, sistema endocrino humano. Si es un sistema que presenta órganos, muy bien, es un sistema que tiene órganos, ¿ya? Órganos endocrinos, que tiene glándulas endocrinas, ¿ya? Órgano endocrino o
glándula endocrina, órgano endocrino o glándula endocrina. Muy bien, ¿qué hacen las glándulas endocrinas? ¿Qué forman? Forman hormonas. Las glándulas endocrinas, ¿de qué se encargan? Se encargan de formar hormonas. ¿Y dónde actúan las hormonas? ¿A dónde tienen que llegar las hormonas? Hasta el tejido, hasta el órgano, hasta el tejido, hasta el órgano blanco o diana. ¿Ya? El órgano blanco o diana, el tejido blanco o diana, es el lugar donde la hormona ejerce su función. ¿Y cómo se transportan las hormonas? Característica, ¿cómo se transportan las hormonas? Si lo mencionamos en la semana 4, las hormonas se transportan muy bien, se transportan dentro de vasos sanguíneos. Las hormonas se transportan por sangre, ¿ya? Las hormonas se transportan por sangre y llegan hasta el tejido blanco diana para realizar su función. Otra característica de las hormonas, actúan en pocas cantidades, ¿ya? Actúan en mínimas cantidades. Ponemos por acá tipos de hormonas. Tipos de hormonas. Tipos de hormonas. Vamos a tener dos grandes tipos de hormonas. ¿Ya? Dos tipos de hormonas. Vamos a tener acá a las hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas. Y vamos a tener a las hormonas proteicas. ¿Por qué se dice esteroideas? ¿Derivan de dónde? Derivan, se dice esteroideas porque derivan del esteroide llamado colesterol. Como derivan del colesterol, que es un esteroide, se llama hormonas esteroideas. Estas hormonas también son esteroideas. Tenemos a las hormonas sexuales. ¿Cómo se llama la hormona sexual masculina? ¿Quién es? ¿Progesterona? No, testosterona. La progesterona viene a ser una hormona sexual. La progesterona es una hormona sexual femenina, lo mismo que el estrógeno, muy bien, lo mismo que el estrógeno, correcto. También hay hormonas esteroideas suprarrenales. Por ejemplo, ¿a quién tenemos acá? Estoy recordando la primera clase, ¿ah? Aldosterona, muy bien. ¿A quién más tenemos? Al cortisol. Muy bien, ahí están las hormonas esteroideas. El resto de hormonas, ¿qué son? Son proteicas, porque tienen aminoácidos. Muy bien. Vamos a tener tres tipos de proteicas: las aminas, los oligopéptidos y los polipéptidos. ¿Qué pasa con las aminas? Las aminas son hormonas que tienen o derivan, mejor así, derivan de un solo aminoácido. Ya, derivan de un solo aminoácido. ¿De acuerdo? Muy bien. Aminas como ¿quién? Como la tiroxina. ¿De acuerdo? Aminas como ¿quién? Como la adrenalina. Adrenalina. Aminas como ¿quién? Como la melatonina. ¿Ya? ¿De dónde se forma la tiroxina, la adrenalina? De un solo aminoácido, de un aminoácido que se llama tirosina. ¿De dónde se forma la melatonina? De un aminoácido que se llama triptófano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, derivan de un aminoácido. Vamos a tener acá a las hormonas proteicas de tipo oligopéptidos. Oligopéptidos, muy bien. ¿Qué pasa con los oligopéptidos? ¿Qué tienen? Tienen pocos aminoácidos. Los oligopéptidos presentan pocos aminoácidos. Ejemplo, ¿a quién tenemos acá? A la OXCT. ¿Quién es OXCT? Oxitocina, muy bien. Ahí está la oxitocina. También tenemos por acá al glucagón. Así se llama, glucagón. Así, muy bien. También tenemos por acá a la ADH. ¿Quién es ADH? Hormona antidiurética. Muy bien, hormona antidiurética. Hormona antidiurética o vasopresina. Hormona antidiurética o vasopresina, la ADH. Vamos a tener acá a las hormonas de tipo polipéptidos.
¿qué pasa con los polipéptidos? Los polipéptidos tienen, o a estos polipéptidos también se les dice propiamente proteicas. ¿Ah? Vamos a poner acá los polipéptidos, se les llama proteicas. ¿Qué tienen? Tienen muchos aminoácidos. Tienen muchos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, las hormonas proteicas pueden tener un aminoácido derivar de un aminoácido. Aminas pueden tener pocos aminoácidos. Oligopéptidos, cuando tienen muchos aminoácidos, polipéptidos, también, ¿cómo se dice? Proteicas, ¿de acuerdo? Así está en nuestro libro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando hay muchos aminoácidos, polipéptidos, proteicas, propiamente dichas. ¿Ah? Muy bien, la mayoría de hormonas que son proteicas, son polipéptidos. ¿Ya? Vamos a tener acá a la insulina. A la insulina. ¿Qué más? A la timosina. ¿Qué más? A la calcitonina. Está la calcitonina, muy bien. ¿A quién más tenemos? Tenemos a la hormona PT. Así se llama, PT. ¿Ya? PTH. ¿Ya? PTH. ¿Ya? No solo PT. ¿Ya? ¿Se acuerdan dónde es PT, no? Mucho bananero, jóvenes. Estaban en primaria cuando salió el bananero, ¿no? Así es. Sexto grado ya estaban viendo ya. Muñecas System, ¿no? Muñecas System, ¿no? Así es. Ya. Entonces, PTH, ¿qué significa? PTH significa hormona. Hormona paratiroidea. Hormona paratiroidea. De acuerdo, ahí está. PTH es hormona paratiroidea. O, ¿cómo se le dice? O paratormona. No, escuchen bien, ¿ah? Es para tu hormona, ¿ya? No es para tu hermana, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Escuchen bien, paratormona, muy bien. Ponemos por acá la hormona PRL. ¿Quién es la PRL? Prolactina, muy bien, correcto. Ahorita vemos sus funciones. La hormona SH, S de somatotropina, H de hormona somatotropina, ¿ya? Muy bien, somatotrópica. Tenemos por acá a la TSH. ¿Quién es la TSH? La hormona, la TSH viene a ser la hormona estimulante. Es la hormona estimulante. ¿Hormona estimulante de quién? De la tiroides, muy bien, hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, así se le llama, o tirotropina. Vamos a tener acá a la ACTH. ACTH, ¿quién es? Hormona, ya, ahí está la hormona adrenocorticotropa. Hormona adrenocorticotropa o corticotropina. ¿Ya? Hormona adrenocorticotropa o corticotropina. ¿Qué más tenemos por acá? La FSH. ¿Quién es? Hormona folículo estimulante. Así es, muy bien. Hormona folículo estimulante. Ya, la hormona folículo estimulante. Muy bien. Y tenemos a la LH. Luteinizante. Muy bien. La LH viene a ser la hormona luteinizante. ¿De acuerdo? Hormona luteinizante. Muy bien, jóvenes. Ahí están las hormonas entonces. Básicamente las hormonas son proteicas. Tienen aminoácidos. O sea, pocas hormonas son esteroideas. Ahora vamos a ver por acá. Miren acá al receptor hormonal. Este rectangulito viene a ser la célula diana. ¿Ya? Este rectangulito, ¿quién es? ¿Quién es el rectangulito? Viene a ser la célula blanco, la célula diana. ¿Ya? El rectangulito es la célula diana. ¿Ya? Hasta ahí tiene que llegar la hormona. ¿Ya? Y hemos visto que hay dos grandes grupos de hormonas. Vamos a poner acá, esta hormona de acá. Esta hormona es una hormona esteroidea. ¿Ya? Hormona esteroidea. Bolita es hormona esteroidea. ¿Y cuadradito quién es?
cuadradito viene a ser la hormona. ¿Qué hormona? Hormona proteica. Muy bien, hormona proteica. A ver, jóvenes, la membrana, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué naturaleza química? ¿Qué componentes hay en la membrana? Lípidos, básicamente. También hay fosfolípidos, hay colesterol, pero también hay proteínas integrales, proteínas periféricas, también hay azúcares, ¿ya? Pero básicamente hay lípidos, ¿de acuerdo? O sea, su naturaleza es básicamente lipídica. Si la naturaleza es básicamente lipídica, ¿cuál de las dos hormonas ingresa? Las hormonas. ¿Cuál de las dos hormonas ingresa con facilidad? ¿La proteica o la esteroidea? ¿Esteroidea, sí o no? La esteroidea porque tiene la misma naturaleza. Es decir, de esta hormona esteroidea, ¿dónde va a estar su receptor? Dentro de la célula. Entonces ponemos por acá el receptor hormonal. El receptor hormonal está dentro de la célula, por eso se dice intracelular. Muy bien. ¿Qué pasa de la hormona proteica? No es tan afín a la membrana. ¿Dónde se encuentra su receptor? Fuera de la célula, en la membrana. Ponemos por acá receptor hormonal. Receptor hormonal en la membrana. Receptor hormonal, ¿dónde está presente? En la membrana. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la hormona esteroidea atraviesa la membrana y se une al receptor que está dentro de la célula? Miren la secuencia. Vamos a tener acá que se forma, ahí está la hormona. Esa hormona, ¿a quién se une? Ahí está, a su receptor. ¿Y cómo se llama todo eso? A todo eso se llama el complejo. El complejo HR. El complejo hormona-receptor. ¿De acuerdo? Ahí está el complejo HR, el complejo hormona-receptor. ¿Y a dónde va el complejo hormona-receptor? Mira la flechita, ¿dónde va? Al núcleo. ¿De acuerdo? ¿Quién está en el núcleo? La información genética, el ADN. ¿Qué le dice al DNA? Que se transcriba y que se convierta ¿en qué? En RNA, básicamente en RNA mensajero. Ahora, ¿a dónde va el RNA? Del núcleo, ¿a dónde va el RNA? Va al citoplasma, al ribosoma. ¿Y cuál es la función del ribosoma? Sintetizar proteínas. ¿De acuerdo? La función del ribosoma viene a ser unir los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Y así que se está formando una proteína. Ese es el resultado de que llegue una hormona a la célula. Lo mismo pasa para el otro caso. La hormona proteica se une al receptor, ¿dónde? En la membrana. Hay una serie de reacciones que hace posible que se forme ¿qué? ¿Qué se va a formar por acá? El AMP cíclico, ¿de acuerdo? Adenosín monofosfato cíclico, el AMPC. El AMPC es conocido como el segundo mensajero. Ahí está el segundo mensajero, ¿de acuerdo? Muy bien, segundo mensajero. ¿Quién sería el primer mensajero? Deduciendo, infiriendo. Por inferencia, ¿quién sería el primer mensajero? Muy bien, la hormona, ¿sí o no? La hormona sería el primer mensajero. Como no puede entrar la hormona, entonces el AMP cíclico le ayuda. Por eso es el segundo mensajero. ¿Qué es lo que hace el segundo mensajero? Mira la flechita, ¿a dónde va? Al igual que la otra hormona, al igual que el otro claso, al igual que el complejo hormona-receptor, va al núcleo, activa el DNA para formar RNA, para que se forme proteína en el ribosoma. ¿Ya? Ejemplo, imagínense que esta célula diana sea una célula donde se va a formar la leche. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué hormona activa a esta célula para formar leche? Prolactina. ¿Ya? Ahorita lo vamos a recordar. Muy bien. Entonces la prolactina, la hormona prolactina, ¿dónde se forma? En la hipófisis. Se transporta por sangre y llega hasta el lugar donde se forma la leche. ¿Dónde se forma la leche? No, ahí no, jóvenes, no. Profe, en los testículos, dicen por atrás. No, de acuerdo. ¿Dónde se forma la leche? En las glándulas mamarias, de acuerdo. Es decir, esta es una célula de la glándula mamaria. Acá está, rectangulita, es una célula diana de la glándula mamaria. ¿Quién llega hasta ahí? La hormona prolactina. Ya, muy bien, se forma el AMP cíclico, segundo mensajero.
vamos al núcleo, formamos RNA a partir del DNA y formamos la proteína caseína. ¿A qué le suena caseína? Primera clase. Caseína, leche, ¿sí o no? Es la proteína de la leche. Es decir, llega la prolactina a la célula diana de la glándula mamaria y ¿qué le dice? Forma proteína caseína y también forma otras proteínas. Así se está formando la leche. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso hace una hormona cuando va a la célula diana del tejido diana o blanco. Muy bien, en el último examen de admisión vino una pregunta acerca de los receptores. ¿Ya? Te decía que se hace un experimento, algo que me acuerdo de la pregunta, en donde la hormona estaba en la membrana, o su receptor estaba en la membrana, y luego de otra hormona, su receptor ¿dónde estaba? Dentro. ¿De acuerdo? Simplemente, ¿qué debíamos de saber? Que de la hormona esteroidea, ¿dónde está su receptor? Dentro. ¿De acuerdo? Y me parece que era aldosterona, creo que me parece, no sé qué hormona. ¿Ya? Y cualquiera de estas de acá, de las proteicas, cualquiera de estas proteicas, ¿dónde va a estar su receptor? Fuera, en la membrana. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la membrana. Muy bien, aunque hay que tener presente, aunque eso no tuvo que influir en la respuesta de la pregunta del último examen de admisión. La tiroxina tiene un comportamiento de esteroidea con respecto a esto. ¿Ya? Es decir, ¿qué hace la tiroxina? Es proteica, ¿qué hace la tiroxina? Se comporta como esteroidea y atraviesa de frente la membrana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay excepciones, ¿ya? Pero por lo general, jóvenes, todas las proteicas, ¿dónde tienen su receptor? Acá, en la membrana. ¿Ah? Muy bien, me parece que ahí vino con la adrenalina y con una de estas esteroideas, no recuerdo cuál, ¿ya? Bien, jóvenes, veamos a las principales glándulas endocrinas. Principales porque hay un montón de glándulas endocrinas, pero solo las principales nos pueden preguntar, ¿ya? Miren, vamos a tener acá lo que está de negrito. ¿Es solo para qué? Es solo para ubicarnos, ¿de acuerdo? Lo que está de negrito es solo para ubicarnos. Lo que está de verdecito es lo que nos interesa, son las glándulas endocrinas. Por ejemplo, en la parte central, en la base del cerebro, ¿a quién tenemos? Al triangulito. ¿Cómo se llama el triangulito? Hipotálamo. Ahí está el hipotálamo. ¿Quién está debajo del hipotálamo? La hipófisis. Ahí está la hipófisis. También, ¿cómo se le dice? Pituitaria o ¿cómo se le llama? Glándula maestra, porque va a controlar a las demás glándulas, ¿ya? La hipófisis. Muy bien. En la parte posterior, ¿a quién tenemos? A la glándula pineal. Ahí está la glándula pineal o epífisis. En la parte posterior está la glándula pineal o epífisis. Muy bien. Delante de la laringe, delante de la parte superior de la tráquea, ¿quién tenemos? A la tiroides. Ahí está la glándula tiroides. ¿Cuántos puntitos observan en la tiroides? ¿Cuántos puntitos hay? 4, ¿sí o no? Muy bien. Cada puntito, ¿cómo se llama? Paratiroides. Cada puntito se llama paratiroides. Muy bien. Correcto. ¿Qué más vamos a tener acá? Detrás del esternón, delante de la parte inferior de la tráquea, ¿quién tenemos? Al timo. Ahí está el timo. Muy bien. Vamos a tener en la parte posterior inferior del estómago al páncreas. Ahí está el páncreas. Correcto. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener encima de los frijolitos? Encima de los riñones, ¿quién es? La glándula adrenal. La glándula adrenal o suprarrenal. La glándula adrenal o suprarrenal. Muy bien. Acá tenemos el sistema reproductor. Acá está la vagina, el cuello uterino, el útero, trompas de falopio. ¿Y estas bolitas qué son? ¿Qué son? ¿Testículos? No. Ovarios. Ahí están los ovarios. Acá tenemos el pene, acá están los testículos. ¿De acuerdo? Ahí están entonces los testículos. Ahora, jóvenes, esto es solo una gráfica. No vayan a pensar que una persona tiene tanto ovario como testículo. No. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, yo tengo solo de acá, ya testículo, ya así es. Muy bien. Hay casos donde la persona es hermafrodita y puede tener ambas gónadas, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahí están entonces las glándulas endocrinas. Lo que vamos a hacer a continuación es correlacionar qué glándulas forman tales hormonas. ¿Ya? Vayan copiando hasta ahí.
A ver, jóvenes, vamos a ver entonces acá los órganos y las hormonas que forman dichos órganos, ¿ya? El hipotálamo y la hipófisis. A ver, vamos a ver que el triangulito, este triangulito, ¿quién es? El triangulito viene a ser el hipotálamo. Ahí está el hipotálamo. Triangulito, ¿quién es? El hipotálamo. Bien, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? El hipotálamo se encarga de formar, el hipotálamo forma, ¿quién? A la oxitocina OXCT. ¿A quién más forma? A la ADH, hormona antidiurética, vasopresina. Básicamente esas dos hormonas, ¿ya? En los núcleos paraventriculares se forma oxitocina. En los núcleos supraópticos se forma la vasopresina. Pero además el hipotálamo forma otras hormonas. Ya forma oxitocina, vasopresina y también ¿qué forma? Forma hormonas. Forma hormonas. ¿Qué hormonas? Hormonas estimuladoras. Forma hormonas que van a estimular ¿a quién? A la hipófisis. Forma hormonas estimuladoras de la adeno hipófisis. De eso se encarga ¿quién? El hipotálamo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué es adenihipófisis. A ver, ponemos por acá. Debajo del hipotálamo, ¿quién está? Debajo del triangulito, ¿quién está? La hipófisis. Ahora, esta hipófisis tiene dos porciones. Una de ellas se llama hipófisis anterior. Ahí está, la hipófisis anterior. Hipófisis anterior o adenohipófisis. Hipófisis anterior o adenohipófisis. Y la otra hipófisis, acá está la otra hipófisis, ¿quién es? Es la posterior. Muy bien. Hipófisis posterior. Hipófisis posterior o neurohipófisis. Neurohipófisis. Muy bien. A ver, miren acá, la persona. Miren acá, miren, la persona está mirando para allá. Está bien, la persona está mirando para allá. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Si esta hipófisis lo cortamos en dos, esta está más cerca a la parte anterior y esta de acá está más cerca a la parte posterior. Por eso, ¿cómo se le dice? Hipófisis anterior. Por eso a la neurohipófisis, ¿cómo se le llama? Hipófisis posterior. ¿Qué es lo que hace la neurohipófisis? Se encarga de almacenar dos hormonas que se han formado en el hipotálamo. ¿Qué almacena? Oxitocina y vasopresina. Muy bien, almacena oxitocina y vasopresina. Miren, ¿qué hacen esas hormonas? Se forman en el hipotálamo, luego ¿a dónde van? A la neurohipófisis. Ahí se almacenan momentáneamente antes de ir por la sangre a sus tejidos blancos o diana. Sale por acá la hormona ADH. Ahí está la vasopresina. ¿A dónde se va? ¿Quién es? El riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Semana pasada, ¿qué hace el riñón? ¿Forma orina, sí o no? La orina se forma en tres eventos: filtración, reabsorción y secreción. Ya en el segundo evento, reabsorción, se reabsorbe básicamente agua gracias a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética entonces es el responsable de absorber agua, ya le devuelve agua a la sangre. La hormona antidiurética actúa básicamente a nivel del tubo contorneado distal y a nivel del tubo colector. Muy bien. También, ¿quién viene de la neurohipófisis? Viene por acá, ¿quién? La OXCT. ¿Quién es OXCT? Oxitocina. A ver, ¿a dónde va la oxitocina? Miren, acá está una mujer embarazada. ¿Ya? Imagínense que es una mujer embarazada, acá está el útero y acá está el bebé. ¿Ya? No sé qué parece, pero imagínense que sea un bebé. Ya parece un renacuajo, Jorge. ¿Ya? Ya, muy bien. Y entonces, jóvenes, ¿quién es? Es un bebé, está dentro del útero y ya está a punto de salir. Entonces, ¿qué le dice la oxitocina al útero? ¿Qué le dice? Tienes que contraerte. La oxitocina le dice al útero: tienes que contraerte durante el parto. ¿Cuál es su función? Contracción del útero. Contracción del útero. ¿Cuándo se contrae el útero? Durante el parto, para que pueda salir el lindo y hermoso bebé, ¿ya? Por acción de la oxitocina. ¿A dónde más va la oxitocina? Mira, ¿a dónde va?
A las glándulas mamarias. Acá lo ponemos lo mismo. ¿A dónde va la oxitocina? ¿A dónde va? Va a las glándulas mamarias. La oxitocina, ¿a dónde está yendo? Está yendo a las glándulas mamarias. Ahí está la glándula mamaria. ¿Qué le dice a la glándula mamaria? Tienes que expulsar la leche. ¿Cómo se llama esa expulsión? Eyección. Eyección, no erección, por si acaso, Eyección de la leche. ¿Qué es eyección? Salida de la leche, expulsión de la leche por acción de la oxitocina. Muy bien, ahora analizamos qué es lo que hace la adenipófisis. La adenipófisis se encarga de formar hormonas. Básicamente son 6. Son más hormonas, pero solo sobre estas 6 nos pueden preguntar. Muy bien, viene la primera hormona. Miren, la primera hormona se llama prolactina. ¿A dónde va la prolactina? A las glándulas mamarias. ¿Qué le dice la hormona prolactina PRL a la glándula mamaria? ¿Qué le dice? Elabora leche. La prolactina le dice forma leche. En cambio la oxitocina le dice expulsa la leche a las glándulas mamarias. Muy bien. Viene la segunda hormona. ¿A dónde se va? A la tiroides. ¿Qué le dice la segunda hormona a la tiroides? Ahí está. ¿Qué le dice a la tiroides? ¿Forma qué? Forma tiroxina. Le dice a la tiroides forma tiroxina. ¿Quién es? La TSH. Hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Viene la tercera hormona. ¿A dónde se va la tercera hormona? Se va a la glándula adrenal. ¿Y qué le dice a la glándula adrenal? ¿Qué le dice a la glándula adrenal? Forma hormonas como el cortisol. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? De la ACTH, hormona adrenocorticotropa o corticotropina. Muy bien, viene la siguiente hormona. ¿A dónde se va? Al hueso. Ahí está. ¿Quién es? Vamos a tener a la SH. ¿A dónde va la SH? Al hueso, al músculo. ¿Qué le dice? Crece, aumenta de tamaño. Viene a ser la SH. Viene la siguiente hormona. ¿Quién es? La FSH. ¿A dónde va? Al testículo. La hormona folículo estimulante. ¿A dónde se va el testículo? ¿A qué parte del testículo? Se va a los túbulos. Muy bien, a los túbulos seminíferos. Correcto. ¿Qué le dice a los túbulos seminíferos? ¿Qué le dice? Tienen que elaborar ¿qué? Gametos masculinos. Tienen que elaborar espermatozoides. Tienen que hacer la espermatogénesis para elaborar a los espermatozoides en los túbulos seminíferos de los testículos. Muy bien, ¿a dónde más se va la FSH? Se va al ovario. ¿A qué parte del ovario? En el ovario tenemos al folículo del ovario. ¿Y qué le ordena al folículo del ovario? ¿Qué le ordena? Tienes que elaborar ¿qué? Tienes que elaborar gameto femenino. Tienes que hacer ovogénesis para elaborar óvulo. Ya lo correcto es ovocito 2. Ya en la semana 10 en reproducción explicamos. Ya también se le puede llamar óvulo. Ya ovocito 2 u óvulo. En el folículo se está formando. ¿Qué más le dice al folículo la FSH? Tienes que formar la hormona estrógeno. Tienes que formar la hormona estrógeno. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a tener acá a la sexta hormona que viene de la hipófisis y se va al testículo. ¿De quién estamos hablando? De la LH. La hormona luteinizante se va al testículo. ¿A qué parte del testículo? A las células intersticiales. Ahí están las células intersticiales o de Leydig. A las células intersticiales o de Leydig. ¿Qué le dice por acá? La LH a las células intersticiales o de Leydig. Tienen que formar la hormona masculina. Tienen que formar testosterona. Muy bien. ¿Y la LH a dónde también va? Mira la flechita. ¿A dónde se va? Se va al ovario. El folículo se convierte en cuerpo lúteo cuando se da la ovulación. ¿Y qué pasa con el cuerpo lúteo? Por acción de la LH, ¿qué tiene que formar? Tiene que formar, muy bien, tiene que formar progesterona. Tiene que formar progesterona. Muy bien. ¿A dónde más va? Esta LH, en el folículo se ha formado ¿quién? El óvulo, ¿sí o no? Ese óvulo tiene que ir del ovario ¿a dónde? A las trompas de falopio. ¿Cómo se llama ese proceso? Ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es el proceso por el cual el óvulo va ¿de dónde a dónde? Del ovario a las trompas de falopio. ¿Quién induce la ovulación?
¿Quién induce el proceso de ovulación? La LH. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí están las hormonas del hipotálamo y la hipófisis. A ver acá, rápidamente. ¿Dónde se forma la vasopresina y la oxitocina? ¿Dónde? En el hipotálamo. Muy bien, en el hipotálamo. ¿Y dónde se almacena? En la neurohipófisis. Correcto, se almacena en la neurohipófisis. Muy bien. La vasopresina va al riñón, absorbe agua. La oxitocina va a las glándulas mamarias, expulsa la leche. Va al útero, lo contrae durante el parto. ¿Qué es lo que hace la adenipófisis? Forma hormonas, ¿de acuerdo? Gracias a quién forma hormonas, a que el hipotálamo le está estimulando. El hipotálamo, además de formar oxitocina y vasopresina, ¿qué forma? Hormonas estimuladoras, ¿de acuerdo? El hipotálamo manda hormonas estimuladoras acá a la adenipófisis y esta adenipófisis forma hormonas, ¿de acuerdo? Muy bien, por ejemplo, ¿qué forma por acá? Forma prolactina, que le dice a la glándula mamaria, elabora leche. Forma hormona estimulante de la tiroides, que le dice a la tiroides, forma tiroxina. Forma hormona adrenocorticotropo, corticotropina, que le dice a la glándula adrenal, forma cortisol. Forma hormona somatotropina, que le dice al hueso, crece. Forma hormona folículo estimulante, que le dice a los túbulos seminíferos, formen espermatozoides, le dice al folículo, forma óvulo estrógeno. La LH le dice a las células intersticiales o del Leydig del testículo, forma testosterona. Le dice al cuerpo lúteo, forma progesterona, induce la ovulación. ¿De acuerdo? Ahí están entonces, jóvenes, las hormonas del hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Ponemos por acá glándula pineal. Glándula pineal. ¿De qué se encarga la glándula pineal? De formar una hormona denominada melatonina. ¿Y qué hace la melatonina? ¿Qué regula? El sueño y la vigilia. ¿De acuerdo? Regula el sueño y la vigilia. Trabaja junto con el mesencéfalo que está en el tronco encefálico. Ahí está Sarita, ¿no se acuerdan de Sarita? El Sara, así es Sara, ¿ya? En psicología, no, sistema activador reticular ascendente, ¿ya? Que está en el mesencéfalo, trabaja junto con la glándula pineal con la melatonina para regular el sueño y la vigilia. También la melatonina, ¿de qué se encarga? Se encarga de los ciclos, ahí está, jóvenes, se encarga de los ciclos, ¿ya? No de los ciclos que ustedes vienen haciendo acá, ¿ya? Sino de los ciclos circadianos. Ya, ciclos circadianos viene a ser nuestra fisiología, viene a ser nuestro comportamiento en todos los sentidos, también en la reproducción, ¿de acuerdo? Ciclos circadianos es lo que hacemos diariamente, ¿ya? Como un reloj biológico nos comportamos. Muy bien, la glándula pineal forma entonces melatonina. Ponemos por acá la glándula tiroides. La glándula tiroides, ¿qué es lo que hace la glándula tiroides? La glándula tiroides forma dos hormonas. Una hormona se llama tiroxina, muy bien. Una hormona se llama tiroxina y la otra hormona se llama calcitonina. Calcitonina, correcto. ¿De qué se encarga la tiroxina? La tiroxina es responsable ¿de qué? Del metabolismo. Estimula, ¿qué estimula? Estimula el metabolismo, ¿de acuerdo? Todo lo que pasa en nuestro organismo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, respiración celular, formación del glucógeno, degradación del glucógeno, todo eso, ¿cómo se llama? Metabolismo. ¿Quién está ahí? La tiroxina. Ah, muy bien. Y para que se forme tiroxina, ¿qué se necesita? Vamos a ponerlo mejor por acá, hay espacio. Para formar tiroxina se necesita un elemento que ingerimos en la dieta. ¿Qué se necesita? Yodo. ¿De acuerdo? Entonces el yodo es parte de la hormona tiroxina. ¿Ya? ¿Qué hace la tiroxina? Estimula el metabolismo. ¿Ya? Diariamente nosotros consumimos yodo. ¿Ya? En la sal yodada, para preparar los alimentos, ahí está el yodo. Muy bien. La calcitonina tiene que ver con el calcio. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina es una hormona hipocalcemiante. ¿Por qué se dice hipocalcemiante? ¿Hipo qué es? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir, ¿no? Hiper es aumentar, ¿ya? Hipo es disminuye, calcio, emiante, sangre. Entonces, ¿por qué es hipocalcemiante? Porque disminuye, ¿qué disminuye? Disminuye el calcio, ¿dónde? En la sangre, muy bien, por eso se le dice hipocalcemiante. Muy bien, ¿y qué pasa con esta tiroides?
puede tener dos alteraciones, ¿ya? Cuando funciona mucho y cuando funciona poco. A ver, vamos a poner acá, cuando la tiroides funciona poco, ¿cómo se llama? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo es cuando hay poca actividad de la tiroides, se forma poca tiroxina, ¿ya? Hipotiroidismo. Muy bien, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? Vamos a poner acá, hay poca tiroxina, poca actividad, ¿ya? Poca tiroxina, poca actividad. Por ejemplo, tenemos por acá el bocio, ¿ya? ¿Qué es bocio? Por falta de yodo no se forma tiroxina, hay poca tiroxina. ¿Y qué hace la glándula? Se inflama. Inflamación de la tiroides. Inflamación de la tiroides por falta de yodo. Inflamación de la tiroides por falta de yodo. A eso se llama bocio. Ahora, esta es como una excepción, ya no cumple con la regla. Por lo general, ¿qué pasa? Si por alguna alteración la glándula se hace más grande. Si se hace más grande, ¿qué se va a formar? Más hormonas, ¿de acuerdo? Si la glándula crece, entonces se forman más hormonas. Pero acá no se cumple. Acá la glándula se hace más grande, se está inflamando porque no hay yodo, ¿ya? ¿Qué trae como consecuencia? Se forman menos hormonas, ¿de acuerdo? Pero por lo general es, si la glándula se inflama, si la glándula crece, se forman más hormonas. Por ahí vemos en una pregunta, ¿ya? Muy bien. Entonces, hipotiroidismo, un caso bocio. Otro caso por acá de hipotiroidismo, el cretinismo. El cretinismo está presente ¿dónde? El cretinismo se da en los niños. Es cuando hay retardo mental, ¿ya? Retardo mental y retardo físico, ¿ya? No hay un desarrollo adecuado en los niños. A eso se llama cretinismo. Ponemos por acá el mixedema. El mixedema es en adultos. El mixedema, ¿dónde está? En adultos, ¿ya? Hay pereza, no tanto retardo, pero hay pereza para hacer ejercicios, para estudiar. Ahí está, para correr, para hacer algún deporte. Pereza mental, ¿ya? Pereza mental y física. Pereza mental y física. También, ¿qué hay en el mixedema? Obesidad. Ya hay obesidad. Como hay poca tiroxina, entonces no se puede metabolizar, los nutrientes se acumulan. Obesidad. Muy bien. Lo contrario a hipotiroidismo, ¿qué es? Hipertiroidismo. ¿Ya? El hipertiroidismo es cuando la tiroides funciona de más y se forma bastante tiroxina. Y eso trae como consecuencia, vamos a poner acá, trae como consecuencia el nerviosismo. ¿Ya? El nerviosismo. ¿Qué más? Trae como consecuencia la exoftalmia. No seroftalmia, recordando, cuando falta la vitamina A, se da mala visión. Además, ¿qué se da? La seroftalmia, es sequedad de la córnea. Esto es exoftalmia, es cuando el globo ocular sobresale. Cuando el globo ocular sobresale, eso se llama exoftalmia. También en hipertiroidismo, ¿qué hay? Hay aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Y otros síntomas más que tiene el hipertiroidismo. Muy bien, ponemos por acá la glándula paratiroides. La glándula paratiroides. ¿Qué forma la paratiroides? Forma a la hormona PT. Así se llama, jóvenes, PTH. ¿De acuerdo? PTH es contrario a la calcitonina. Es decir, ¿qué es? Es hipercalcemiante. La paratormona es hipercalcemiante. ¿Qué hemos dicho en calcitonina? Hipocalcemiante, disminuye el calcio en la sangre. ¿Qué es hipercalcemiante? Al revés, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir hipercalcemiante? Aumenta, ¿qué aumenta? Aumenta el calcio
aumentar el calcio en la sangre. ¿Ya? Ahí lo vemos gráficamente. Muy bien, vayan copiando hasta ahí. A ver, jóvenes, acá hemos estado comentando de la calcitonina y de la PTH. Actúan antagónicamente. A ver, gráficamente. Miren, acá está el sistema digestivo. Nosotros cuando consumimos leche, cuando consumimos huevo, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener calcio. Ahí está, Ca. ¿Quién es Ca? Ca viene a ser el calcio. ¿Ya? Vamos a imaginar que obtengamos ¿cuántos? 5 calcios. ¿Ya? Ahí está, 5 calcios. Muy bien. ¿Qué pasa con este calcio en el yeyuno ilio? Se va a absorber. ¿Y a dónde va a ir? Mira la flechita, ¿a dónde va el calcio? ¿A dónde va? A la sangre, ¿sí o no? A ver, ¿qué hormona lo lleva a la sangre? ¿La PTH o la calcitonina? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? La PTH, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es hipercalcemiante, es decir, aumenta el calcio en la sangre. ¿Qué hace entonces la PTH? Lleva a ese calcio del intestino, ¿a dónde? A la sangre. Muy bien, entonces acá están los calcios, ahí está entonces los 5 calcios. Ah, muy bien, correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando el calcio está en la sangre? ¿A dónde se va a ir? A nuestras células, ¿sí o no? Básicamente a las células musculares y nerviosas que necesitan calcio para poder funcionar. Para la contracción muscular, para que se dé la sinapsis. ¿Qué se necesita? Calcio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese calcio? ¿Ese calcio a dónde va? A las células. ¿Quién lo lleva? La hormona calcitonina. ¿Qué hemos dicho que es la calcitonina? Es hipocalcemiante, es decir, disminuye el calcio que hay en la sangre. ¿Cómo lo disminuye? Llevándolo a las células. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que nuestras células solo necesitan 2 calcios. ¿Qué pasa con el resto de calcio? No lo perdemos. ¿Lo vamos a guardar, sí o no? Claro que sí. ¿A dónde lo llevamos? Al hueso. Entonces, ¿qué es lo que hace por acá la calcitonina? La calcitonina lleva a las células musculares nerviosas y también ¿a dónde lleva el calcio? A los huesos. Vamos a imaginar que solo 2 calcios llenen el hueso. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el resto? Eran 5 calcios, ¿no? ¿A dónde va el resto? ¿A dónde se va? Ahí, al riñón, muy bien. Entonces, la calcitonina, ponemos por acá, la calcitonina. ¿Qué está haciendo la calcitonina? Está llevando el calcio, primero a las células, luego ¿a dónde lleva? Al hueso y luego ¿a dónde lleva? Al riñón, ¿ya? Cuando está en exceso. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Esa es la dinámica. Ahora vamos a tener acá, ¿qué pasa cuando en la dieta no hay calcio? ¿De dónde obtenemos ese calcio? Si en la dieta no hay calcio, nuestras células necesitan calcio. ¿De dónde obtenemos? Del hueso, muy bien. Entonces lo contrario, ahí está. ¿Qué hormona actúa acá? ¿Qué hormona actúa? La PTH, claro que sí. ¿Qué es lo que hace la PTH? ¿Qué dice por acá? Es hipercalcemiante, va a aumentar el calcio en la sangre, ¿de acuerdo? Primero actúan los osteoclastos, resorción ósea, y luego la PTH lleva a ese calcio ¿a dónde? A la sangre. Imagínense que no haya calcio en los huesos, ¿de dónde podemos obtenerlo? ¿De dónde? Del riñón, y no orinar calcio, ¿de acuerdo? Ya extraemos el calcio del riñón, entonces ahí está la PTH, aumenta el calcio en la sangre y luego la calcitonina lo lleva a las células. A veces hay fallas a nivel de la PTH. Cuando falla la PTH, ¿qué se da? La tetania. Vamos a poner acá su deficiencia. Su deficiencia ocasiona, estamos hablando de la PTH, ¿qué ocasiona? La tetania. Se llama la tetania, es cuando las contracciones musculares son dolorosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay calcio adecuado en las células musculares, ¿ya? Y eso es ¿por qué? Porque está fallando la PTH, no está llevando calcio a la sangre. Muy bien, jóvenes, ahí está entonces la paratiroides, ahí está la tiroides. Siguiente órgano endocrino, la timosina. ¿Ya qué hace el órgano timo? Forma la hormona timosina. ¿Y de qué se encarga la timosina? Se encarga de la maduración. ¿Se encarga de la maduración de quién? De los linfocitos.
T. Ahorita vemos qué hacen los linfocitos T. Muy bien, el páncreas. La semana antepasada hemos visto el páncreas, pero en su porción exocrina. Los acinos pancreáticos que forman jugo pancreático. Ahora vamos a ver en su porción endocrina. ¿A quién vamos a ver? A los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans. ¿Qué es lo que hacen los islotes de Langerhans? Son la parte endocrina del páncreas. Forman las hormonas insulina y glucagón. Veamos a esas hormonas. Ponemos por acá el glucagón y ponemos por acá la insulina. Muy bien. ¿Dónde se forma el glucagón? El glucagón se forma en las células. ¿En qué células? Alfa. Muy bien. ¿Dónde se forma la insulina? La insulina se forma en las células beta. En las células beta, ¿ya? En las células alfa, ¿qué se está formando? En las células alfa se forma el glucagón. En las células beta se forma la insulina. ¿Y qué es el glucagón? El glucagón es una hormona hiperglicemiante. Hiperglicemiante. A diferencia de la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona hipoglicemiante. ¿Por qué a la insulina se le dice hipoglicemiante? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye, sí o no? Muy bien, entonces flechita para abajo, disminuye. ¿Qué disminuye? Glice es glucosa, azúcar. Disminuye la glucosa, ¿dónde? En la sangre. Muy bien. En cambio, ¿qué pasa con el glucagón? ¿Cómo es? Hiperglicemiante. Aumenta. ¿Qué aumenta? Aumenta la glucosa, ¿dónde? Aumenta la glucosa en la sangre. Aumenta la glucosa en la sangre. Muy bien. ¿Qué más hace el glucagón? Realiza la glucogenólisis. ¿Qué es lo que hace por acá la insulina? ¿Qué realiza? La glucogénesis. Muy bien. ¿Qué es génesis? Formación. ¿De acuerdo? Inicio. ¿Qué se forma? Glucógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es glucogénesis? Es el proceso por el cual las glucosas... ¿En qué se convierten las glucosas? Las glucosas se convierten en glucógeno. Eso es glucogénesis. ¿Y qué hace el glucagón? Lo opuesto. Glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Es cuando el glucógeno... Ahí está, el glucógeno. ¿En qué se convierte el glucógeno? En glucosas. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama glucogenólisis. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Qué pasa cuando no hay insulina en nuestra sangre? Se acumula la glucosa en la sangre. ¿Eso cómo se llama? Diabetes. Muy bien. Su deficiencia, es decir, cuando no hay insulina, su deficiencia ocasiona diabetes. ¿Ya? Ocasiona diabetes, que tiene consecuencias a nivel del riñón, insuficiencia renal, pie diabético, amputación de las extremidades y también a nivel de la vista, ¿ya? Ceguera. Bien, jóvenes, lo que hemos explicado por acá acerca del glucagón y la insulina, acá gráficamente. A ver, acá está el sistema digestivo, acá está la sangre, acá está una célula de nuestro cuerpo y acá está el hígado. ¿Ya? El hígado, el músculo, lugares donde se almacena el azúcar en forma de glucógeno. A ver, nosotros en la dieta, ¿qué estamos ingiriendo? Ingerimos por acá almidón, ahí está. Entonces, este rectangulito, ¿quién es? Es el almidón. ¿Qué es lo que hace el sistema digestivo? El sistema digestivo degrada a ese almidón. ¿Y en qué lo convierte? En azúcares que se llaman glucosas. Ahí está, glucosas, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos formando por acá? Glucosas, ¿ya? Que haya 10 glucosas. Muy bien, ahí está, 10 glucosas, ¿ya? 11 glucosas, muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el yeyuno ilio con esas glucosas? Se van a absorber. ¿A dónde van? ¿A dónde van las glucosas? A la sangre. Vamos a poner que hemos captado por acá glucosas. Ahí están las glucosas. ¿A dónde van esas glucosas del intestino? A la sangre. A ver, ¿quién hace eso? Según lo que está acá, ¿el glucagón o la insulina? ¿Qué dicen? ¿El glucagón o la insulina?
El glucagón, a ver qué dice el glucagón, es hiperglicemiante. Ah, muy bien, aumenta las glucosas en la sangre. Entonces, esta función de acá, ¿quién lo realiza? Lo realiza el glucagón. Vamos a poner entonces acá la hormona glucagón se encarga de llevar las glucosas, ¿a dónde? A la sangre. Muy bien, habían 11 glucosas, ponemos por ahí las 11 glucosas. Ahí están las 11 glucosas, ¿ya? Bien, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que hace la hormona insulina? Cuando las glucosas están en la sangre, ¿a dónde lo lleva? A las células, muy bien. ¿Qué es lo que hace la insulina cuando las glucosas están en la sangre? ¿A dónde lo lleva? A las células. Vamos a imaginar que nuestras células solo necesiten 5 glucosas. Ya todo nuestro cuerpo necesita 5 glucosas. ¿Qué pasa con el resto? ¿Lo orinamos? No, lo vamos a almacenar. ¿A dónde va el resto? ¿Qué hace la insulina? ¿A dónde lo lleva el resto? Al músculo y al hígado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el resto de glucosas? La insulina, ¿dónde lo lleva? La insulina está bajando. Es hipoglicemiante. Es decir, disminuye la concentración de glucosas en la sangre. ¿Cómo? Llevándolo a las células. ¿Cómo? Llevándolo al hígado. ¿Y qué pasa con esas glucosas cuando están en el hígado? La diferencia sería, ¿no? 7. Ya, ahí está 7. Muy bien. O no, eran 11. No, acá serían 5, acá sería 6. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la insulina ahí en el hígado con esas glucosas? Miren la flechita. Miren qué es lo que hace la insulina. Va a unir a dichas glucosas. Une a dichas glucosas en un polímero más grande. En un polímero que es nuestra reserva. ¿Cómo se llama? Glucógeno. A ese polímero, ¿cómo se le llama? Glucógeno. Ahí está el glucógeno. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, eso ocurre en nuestro organismo cuando consumimos alimento. 1 hora después, 2 horas, está ocurriendo esto. Llega las glucosas a las células, llegan las glucosas al hígado, a los músculos. Pero ¿qué pasa después de 3 horas, 4 horas, 5 horas después de haber consumido el alimento? Nuestro organismo necesita glucosas. ¿O qué pasa si un día no almorzamos, no cenamos? Nuestro organismo necesita glucosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer a nuestra reserva, que es el glucógeno. ¿Ya? Si el proceso que va de glucosas a glucógeno se llama glucogénesis, la insulina hace la glucogénesis. ¿Cómo se llama el proceso inverso? Glucogenólisis. Muy bien, degradación del glucógeno a glucosas. ¿Quién lo propicia? ¿Quién lo realiza? El glucagón. El glucagón hace la glucogenólisis. Descompone el glucógeno, lo convierte en glucosas. ¿Qué pasa con esas glucosas? ¿A dónde van las glucosas? Mira la flechita, ¿a dónde van? A la sangre. El glucagón, ¿qué es lo que hace el glucagón? Está llevando, ¿qué lleva? Las glucosas a la sangre. ¿Está aumentando las glucosas en la sangre o no? Claro que sí, por eso es hiperglicemiante. Y cuando las glucosas ya están en la sangre, ¿qué hace la insulina? Lo lleva a las células. ¿Ya? Ambas hormonas trabajan para regular la concentración de glucosa en la sangre. A propósito, esa concentración varía de 90 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Ya eso es el normal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si hay, por ejemplo, de glucosa hay 150, 180, 200 de glucosa? Ya puede ser que haya diabetes. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí puede haber diabetes. Muy bien, jóvenes. La glándula adrenal, la glándula suprarrenal. Miren, acá está la glándula adrenal. Ahí está la glándula adrenal. Ya, dibujamos por acá la glándula adrenal. Ya, ahí vamos a tener. Ahí está, en la glándula adrenal hay 2 capas. Ya, ¿cómo se llama la capa externa? Corteza. La glándula adrenal que está encima del riñón tiene 2 capas. La corteza adrenal y la que está internamente, ¿quién es? La médula. Muy bien, algo similar que el riñón, ¿no? Corteza, médula. Ahora, ¿qué vamos a tener por acá? Algunas hormonas que se forman en la glándula adrenal. Por ejemplo, tenemos a la aldosterona. La aldosterona se forma en la zona glomerular de la corteza. ¿Ya? La aldosterona, ¿dónde se forma? En la zona glomerular de la corteza. Se forma en la corteza. ¿Y cómo se le conoce a la aldosterona? ¿Cómo se le dice? Se le dice mineral corticoide.
se le llama mineral corticoide. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Miren acá, ¿qué hace? Algo similar que la vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina? Absorbe agua, ¿sí o no? Del riñón y lo devuelve a la sangre. La aldosterona igual, absorbe agua. Ponemos acá la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Absorbe agua. Pero también absorbe minerales, por eso se le llama mineral corticoide. ¿Qué absorbe? Sodio, cloro, absorbe bicarbonato. ¿De acuerdo? Está absorbiendo minerales. Absorbe agua, sodio, bicarbonato. ¿De dónde? Del riñón. Por eso, ¿cómo se le dice? Mineral corticoide. ¿Y qué pasa cuando estas dos hormonas absorben agua? Absorbe agua la vasopresina, absorbe agua la aldosterona. Va a haber más agua en la sangre, por consiguiente la presión arterial va a aumentar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si hay bastante aldosterona, hay bastante vasopresina? Se absorbe bastante agua. Y así hay bastante agua, la presión aumenta mucho más. La persona puede tener hipertensión, ¿de acuerdo? Presión alta porque estas hormonas se están formando demasiado. Ya puede ser alguna alteración. Muy bien, jóvenes, ahí está la aldosterona. Ponemos por acá, la siguiente hormona viene a ser el cortisol. El cortisol se forma en la zona fasciculada. En la zona fasciculada de la corteza, ¿ya? ¿Y qué es el cortisol? Es un glucocorticoide. ¿Por qué se le dice glucocorticoide? Porque tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué es glucocorticoide? Porque actúa como glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Aumenta. ¿Qué aumenta? Aumenta la glucosa en la sangre. ¿Qué es? Hiperglicemiante. ¿Ya? Entonces, cuando hay estrés, en condiciones de estrés, entonces, ¿qué es lo que hace este cortisol? Aumenta las glucosas en la sangre, ¿de acuerdo? Y también tiene algo de insulina. ¿Por qué decimos que tiene algo de insulina? Porque, ¿qué es lo que hace? Realiza la glucogénesis. Formación de glucógeno a partir de glucosas. ¿Ya? Ahí está entonces el cortisol. También, ¿qué pasa con el cortisol? Es un analgésico. Cuando tenemos algún golpe, una caída, nuestro organismo, ¿qué libera? Libera cortisol. Es un analgésico y desinflamante y antiinflamatorio. ¿Ya? Es un analgésico, es un antiinflamatorio natural. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ahí está entonces el cortisol. A veces no es suficiente, tenemos que tomar una Pronax, tenemos que tomar un Doloflan, etc. Ponemos por acá, también en la corteza, ¿qué se forma? Se forman por acá los andrógenos. Vamos a poner, este es tanto en varones como en mujeres. Se forman andrógenos y estrógenos. Se forman andrógenos y estrógenos. ¿Dónde? En la zona reticular de la corteza. En la corteza. ¿Qué es lo que hacen los andrógenos? Los andrógenos se encargan de formar. ¿Qué forman? Forman el vello púbico. Ya forman el vello púbico. En la parte inferior, que está en la parte externa de los genitales, el vello púbico, también el vello axilar. Esa es la función de los andrógenos. Y los estrógenos básicamente se encargan de acumular grasa. Ya se encargan de acumular grasa, acumulación de grasa, sobre todo en las glándulas mamarias, sobre todo en las caderas, ya básicamente a nivel de las mujeres. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Entonces, estas tres hormonas o estas cuatro hormonas, ¿dónde se forman? En la corteza. En la parte interna, en la médula, ¿qué se forma? Vamos a poner acá la adrenalina. Adrenalina, ya, ahí está la adrenalina. ¿Dónde se forma la adrenalina? En la médula, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la adrenalina?
nos prepara para la acción, ya nos prepara para el deporte, ya nos prepara para la huida. ¿Cómo? Ya también para eso, ¿ya? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? La adrenalina aumenta. ¿Qué aumenta? La frecuencia cardíaca. ¿Qué más aumenta? La frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Qué más? Dilata los bronquios. Dilata los bronquios y dilata las pupilas. Y así nos preparamos para hacer deporte, ¿ya? Para jugar, para huir, cuando estamos ante un peligro, ¿ya? Claro que sí. Imagínense, jóvenes, que estén en el paradero 11:30 de la noche, ¿ya? Y aparecen 5 choros, ¿de acuerdo? Así es. ¿Qué hace? ¿Tu cuerpo te prepara, sí o no? ¿Cómo? Liberando adrenalina. Aumenta tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Tus pupilas se dilatan, tus bronquios se dilatan para respirar mejor. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Si nos da tiempo, ¿qué hacemos? Corremos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es, ¿ya? Por acción de la adrenalina, ¿ya? Víctor Hugo los enfrenta, dice, así es, ¿ya? No te vayan a hacer feliz los choros. Bien, jóvenes, para terminar, ponemos por acá sistema inmunitario humano, ¿ya? Humano. Bien, órganos donde se forman o maduran los glóbulos blancos. A ver, vamos a poner acá, tenemos al amor no, solo amor, médula ósea roja de los huesos. ¿Qué pasa en la amor? En la amor se da la formación. En la amor se da la formación de ¿qué? La formación de los, en general, linfocitos, en general, glóbulos blancos, leucocitos. Y además, ¿qué pasa en la amor? Unos linfocitos van a madurar. Muy bien, los B. Maduración de los linfocitos B. Maduración de los linfocitos B. Muy bien, vamos a poner acá el timo. Ya lo vimos como órgano endocrino, ahora como órgano inmunitario. ¿Qué es lo que hace el timo? Se encarga de la maduración ¿de quién? De los linfocitos T. Maduración de los linfocitos T que se forman en la amor, pero ellos ¿dónde están madurando? ¿Ya? Ellos están madurando en el timo, ¿ya? En el timo están madurando entonces los linfocitos, ahí están los linfocitos T. Muy bien, ponemos por acá lo que vimos la clase pasada, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos. También aquí tenemos por acá el apéndice. Mínimamente el apéndice también contribuye a la inmunidad, ¿ya? Pero básicamente es sin función, es un órgano vestigial, ¿ya? El apéndice, también vamos a tener acá el vaso. ¿Qué pasa en estos órganos? Acá en estos órganos se va a dar la inmunidad, ¿de acuerdo? Ahí en estos órganos se da la destrucción de los patógenos. ¿Ahí qué se da? Se da la inmunidad. Ahí se destruye a los patógenos. Muy bien. Ponemos por acá las células. A ver, las células. ¿Cómo se llaman las células que nos defienden? Leucocitos, los glóbulos blancos. ¿Ya? ¿Quiénes son las células entonces que nos defienden? Son los leucocitos, son los glóbulos blancos. Vamos a tener acá, recordando, semana 4, la primera línea de defensa, los neutrófilos. Tenemos a los que actúan contra parásitos, los eosinófilos. Tenemos a los que forman histamina y heparina, los basófilos. Para las alergias, histamina, la heparina anticoagulante. Tenemos también aquí a los monocitos. Los monocitos, cuando están en un tejido, ¿qué nombre reciben? Macrófagos. Muy bien. Y tenemos por acá los más importantes de los glóbulos blancos para la inmunidad. ¿Quiénes son? Los linfocitos. ¿Qué pasa con los 4 primeros? Estos 4 primeros van a comer a los patógenos. Ese proceso, ¿cómo se llama?
fagocitosis. Ya ellos comen a los patógenos. Muy bien. ¿Y qué hacen los linfocitos? Dependiendo, vamos a tener acá dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B, ¿en qué se convierten? Se convierten en plasmocitos. A partir de linfocitos B, ¿qué se forman? Plasmocitos. ¿Y qué hacen los plasmocitos? Forman anticuerpos. Los plasmocitos, ¿qué es lo que hacen? Se encargan de formar. ¿Qué forman? Anticuerpos. Forman anticuerpos. ¿Cómo también se dice a los anticuerpos? Inmunoglobulinas. Ahí están las inmunoglobulinas. Correcto, ya, ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay linfocitos? ¿Qué linfocitos? Linfocitos T. Ya, dos tipos de linfocitos T. Hay un linfocito que es el T4. El helper. ¿Se acuerdan del helper? ¿Es el blanco de qué virus? ¿Del VIH, sí o no? ¿Qué es lo que hace el helper? Es muy importante porque forma ¿qué? Forma citoquinas. Muy bien. Forma citoquinas. Como lo forman los linfocitos, se llaman linfoquinas. También los monocitos pueden formar citoquinas, monoquinas, ¿ya? Pero vamos a tener acá que los helper básicamente forman citoquinas llamadas linfoquinas. Ahora, ¿para qué se forman las citoquinas? Para dirigir. ¿Qué se dirige? La inmunidad. Para dirigir la inmunidad se forman las citoquinas. Muy bien. También tenemos por acá al linfocito T8. El linfocito T8 es el citotóxico. Este linfocito T8 destruye directamente. Este linfocito T8 destruye ¿a quién? A los patógenos. Destruye directamente. ¿Qué destruye? Destruye a los patógenos, ya, a las bacterias, a los virus, a los protozoarios. Bien, jóvenes, ¿cómo es la reacción? Algo así, miren, que este rojito, ahí está, que este rojito sea el patógeno. Ya ponemos acá, ¿quién es rojito? Rojito es el patógeno. Pero este rojito tiene algo que lo caracteriza. Ahí está, lo estamos poniendo de color verde. ¿Quién es ese verde? Ese verde se llama antígeno. Ahí está, verdecito es el antígeno. El antígeno es una parte del patógeno. Ese antígeno va a ser reconocido por ¿quién? ¿Quién lo reconoce? El anticuerpo. Para eso se forman los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, el anticuerpo reconoce ¿a quién? Al antígeno del patógeno, ¿ya? Muy bien, y vamos a tener acá que eso atrae ¿a quién? Eso atrae a los fagocitos. Ahí está. Él viene a ser un fagocito. El fagocito, cualquiera de estos cuatro, básicamente los monocitos, básicamente los macrófagos, el fagocito es atraído ¿por quién? Por el anticuerpo, ya que ha reconocido al antígeno. Es decir, ¿qué pasaría si no habría anticuerpo? Sería difícil que el fagocito pueda comérselo al patógeno. Pero como hay anticuerpo, el anticuerpo reconoce al antígeno del patógeno y le llama al fagocito. Y así se destruye a este patógeno. Ya el fagocito le hace fagocitosis, se lo come y luego los lisosomas liberan enzimas para su destrucción. Terminamos con tipos de inmunidad. A ver, ponemos por acá tipos de inmunidad. Tipos de inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad. Ya vamos a tener a la inmunidad celular. Inmunidad celular. Y también aquí tenemos a la inmunidad humoral. Dos tipos. ¿Ya? ¿Cuándo se dice humoral? Cuando participan anticuerpos. Cuando participan anticuerpos, ¿qué se dice? Humoral. ¿Cuándo se dice celular? Cuando no participan anticuerpos. ¿Y quién es responsable de la inmunidad celular? Los linfocitos T8, citotóxicos. ¿Ya? Inmunidad celular con linfocitos T8, con los citotóxicos. Ellos destruyen directamente. En cambio, cuando hay anticuerpos se habla de inmunidad tumoral. Este sería un ejemplo de ¿qué? De inmunidad tumoral, porque están participando anticuerpos. Ahora, inmunidad humoral. Inmunidad tumoral
de dos tipos. Una es de tipo inmunidad activa. ¿Y quién viene a ser la otra? Viene a ser de tipo pasiva. ¿Cuándo se dice activa? Cuando la persona, ¿qué hace la persona? Forma sus anticuerpos. Cuando la persona forma sus propios anticuerpos, ¿qué se dice? Activa. ¿Y cuándo se dice pasiva? Pasiva cuando la persona recibe, ¿de acuerdo? ¿Qué recibe la persona? Anticuerpos, ¿ya? Entonces, cuando la persona forma anticuerpos, es activa. Cuando la persona recibe anticuerpos, se habla de la inmunidad pasiva. Para cada caso hay de tipo natural y de tipo artificial. Para cada caso que vamos a tener de tipo natural, esto es lo que siempre viene en los exámenes, ya segundo examen o en todo caso examen de admisión. Ya, estas son preguntas frecuentes. A ver, el bebé recibe leche de la madre, recibe nutrientes, también recibe anticuerpos. El bebé, ¿qué tipo de inmunidad tiene? ¿Activa o pasiva? Pasiva, muy bien, porque está recibiendo anticuerpos, ¿sí o no? Muy bien. ¿Natural o artificial? Natural. La lactancia entonces es un proceso, ponemos por acá, la lactancia es un proceso natural. Muy bien. El caso de las vacunas. ¿Qué sería el caso de las vacunas? ¿Activa o pasiva? Profe, pasiva porque la persona está recibiendo vacunas. No, de acuerdo, ¿ya? Es pasiva cuando recibe anticuerpos, no vacunas. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es el virus, la bacteria, el protozoario atenuado. Es el patógeno atenuado que le dan a la persona para que esa persona se prepare y pueda formar anticuerpos para que cuando venga el verdadero patógeno lo destruya, ¿ya? Esa es una vacuna. ¿Qué es? Es un patógeno atenuado, ¿ya? Entonces, a una persona le vacunan, ¿qué le están dando? El patógeno que está atenuado. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a formar sus propios anticuerpos. ¿Qué es? ¿Activa o pasiva? ¿Activa, sí o no? ¿Natural o artificial? Artificial, muy bien. Entonces acá las vacunas son inmunidad activa artificial. Las infecciones, nosotros adquirimos virus, bacterias, hongos y para defendernos formamos anticuerpos. Inmunidad activa natural. La artificial, el caso de los antídotos, ¿ya? El caso de los antídotos, acá el aluminio también cuenta, para el caso de las mordeduras de serpientes, para el caso de las picaduras de las arañas, de los escorpiones, ¿qué nos deben dar inmediatamente? Antídotos, ya que esos venenos se comportan como un patógeno, ya como un antígeno. Si llegan al cerebro, nos mata, ya mientras nosotros formemos anticuerpos ya estamos muertos. Por eso, ¿qué deben darnos inmediatamente cuando estamos en estos casos? Antídotos. ¿Qué hay en los antídotos? Hay anticuerpos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para neutralizar a esos venenos, ya esas toxinas que están ahí en los fluidos de las serpientes, de las arañas. Muy bien, jóvenes, copiamos hasta ahí. ¿Copiamos hasta ahí?